¿cómo es que Jesús edifica su iglesia? ¿Qué es edificar? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que se pone el primer fundamento? ¿Cómo existirá una guía en las Escrituras que me permita tener una cierta luz para comprender cómo es que se edifica una eclesía? ¿Cómo es que vivo para Cristo? ¿Cómo es que lo puedo representar a Él como iglesia corporativa, como iglesia, como persona? ¿Cómo es que puedo vivir en esa dimensión y comprender el término? Pues yo tengo buenas noticias. Las Escrituras nos dan a nosotros evidencia de cómo es que el Señor edifica su iglesia. Quiero que lea por favor conmigo el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Ante la pregunta de cómo es que el Señor edifica la iglesia, tanto la iglesia corporativa, nosotros como comunidad de fe, como en lo individual. ¿Cómo es que el Señor nos edifica a nosotros? Y lo encontramos ahí, y cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que hay un montón de argumentos para poder nosotros estar en este caminar. Hay gente que tiene a Jesús y a Cristo como tal solamente como Salvador, nada más. Eres mi Salvador, nada más. Hay gente que lo tiene nada más como el Redentor. A veces hay gente que lo tiene nada más como el Hijo de Dios. Hay gente que tiene a Jesús nada más como el juez. Hay gente que tiene a Jesús nada más como el ayudador. Y todos esos atributos es importante que usted los conozca. Pero hay algunos que son como muy puntuales. Y cuando yo leo la Biblia y nuestro tema en cuestión, repito, yo soy muy repetitivo a veces cuando quiero enseñar algo. Nuestro tema en cuestión en esta mañana es cómo Jesucristo edifica tu iglesia. Y dice la Escritura que la manera como eran edificados era caminando en el temor. No dice del Redentor, no dice del Hijo de Dios, no pone ese calificativo como caminando en el temor del carpintero, caminando en el temor de la imagen del Dios invisible. Dice caminando bajo el temor del Señor. Ahora, el término Señor teníamos nosotros que estudiarlo a cabalidad. ¿Qué significaba para ellos Señor? Repito, Señor no es como en nuestro contexto de hoy día, que se refiere a alguien a que nosotros le damos un respeto o una honra. El término Señor, cuando se habla en el contexto en que se escribe, era cuando estaba bien definido el concepto de rey y el concepto de señor, el concepto de vasallos y el concepto de siervos. Entonces, el Señor era lo que después en la Edad Media se conoció como el señor feudal. Entonces, cuando se habla de señor, es aquella persona que es dueña de todo lo que se ve. Es la persona que está debajo del rey. O sea, está el rey y debajo del rey está el señor feudal, el que está a cargo de todo, que es dueño de todo, pero que le rinde culto, homenaje al rey. Entonces, la palabra Señor que se usa ahí para referir a Jesús, y dice, y tenían paz porque se conducían en el temor del Señor. Entonces, la palabra Señor, repito, que es el tema que nos obedece a nosotros en esta mañana entender, es de que cuando usted hace a Jesús su Señor, usted sabe que Él es el dueño de todo. Usted ve a Jesús de una manera diferente. Cuando usted ve a Jesús solamente como su Salvador, cuando usted ve a Jesús solamente como su Redentor, cuando usted ve a Jesús nada más como su ayudador, usted es, no usted, hipotéticamente hablando, las personas son irresponsables con los compromisos que tienen con el Señor, porque ven a Jesús como el Salvador. Y como Salvador siempre se las va a perdonar todas. Siempre. Vengo, no vengo, llego tarde, llego temprano, doy mi aporte, no doy mi aporte, no importa, porque el Señor es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi pronto auxilio, Él es mi ayuda. Y yo lo estoy viendo de esa manera. Y si lo veo de esa manera, yo siempre me voy a justificar.
Pero cuando yo tengo una perspectiva diferente y veo a Jesucristo como Señor, mi manera cambia totalmente. Porque yo digo, Él es el amo, Él es el dueño de todo. Yo soy un súbdito para con Él. ¿Me explico?